Una tercera causa de aumento de las resistencias periféricas y de la presión diastólica es la vasoconstricción. El hecho de que la pared arterial se contraiga, específicamente su capa media donde están las fibras elásticas y el músculo liso, pues hará, si no traen ustedes la diferencia entre ambas imágenes, hará que la luz de la arteria, esta es la misma arteria, nada más que aquí está relajada y acá está contraída. Vean ustedes cómo la luz, por un lado la luz se reduce y por otro lado vean la diferencia en el grosor de la pared. Esto desde luego va a generar. Ahora imagínense si este es un fenómeno sistémico, si esto sucede en todas las arterias de nuestro cuerpo al mismo tiempo, pues imagínense qué pasa con el continente, no el contenido, el continente vascular, sobre todo el continente arterial, pues se reduce enormemente. Y esto por supuesto nos va a aumentar severamente las resistencias periféricas, ¿sí? Es decir, si queremos jugar un poquito con los números, pudiéramos decir que esta arteria sana, ¿sí? Esta arteria que está sana y está relajada, pues tiene una resistencia periférica normal de 80 milímetros de mercurio, porque sus paredes elásticas están bien y está relajada, no hay ateromas, no hay nada, pero sin embargo viene algún estímulo interno o externo que genera vasoconstricción y al contraerse la capa muscular, pues esto va a generar que se engrose la pared y se reduzca la luz. Y esto desde luego nos va a traer en consecuencia un aumento de esos 80 milímetros de mercurio de la resistencia periférica o presión diastólica. Es de comprenderse, creo yo, de que si la presión diastólica sube, en consecuencia lógica y atendiendo a la ley de Frank-Starling, el ventrículo izquierdo tiene que compensar esa elevación de la resistencia periférica aumentando su fuerza de contracción. Es decir, si el ventrículo izquierdo se contrae con una fuerza de 120 milímetros de mercurio, acorde a la ley de Frank-Starling, cuando tiene una resistencia periférica de 80 milímetros de mercurio, bueno, si esa resistencia periférica aumentara de 80, digamos, a 100, esto va a generar que de una manera indirecta la precarga del ventrículo izquierdo sea mayor, y al ser mayor su precarga va a haber más estiramiento de sus paredes, de sus fibras musculares, hablando del ventrículo izquierdo, y por la ley que ya mencionamos de Starling, la fuerza de contracción aumentará y entonces ya no se va a contraer con una fuerza de 120 milímetros de mercurio, porque si continuara contrayéndose con una fuerza de 120, no respetando la ley de Frank-Starling, pues entonces imagínense, la sangre saldría con una fuerza muy pobre, habría una pobre perfusión, una pobre oxigenación de todos los tejidos. Afortunadamente, les digo, el ventrículo izquierdo, en base a esa ley, aumenta su fuerza de contracción cuando las resistencias periféricas están aumentadas también, y entonces, pues por decirles algo, les digo, estamos poniendo un ejemplo, estamos jugando con los números. Si cuando hay unas resistencias periféricas de 80, el ventrículo izquierdo se contrae con 120 milímetros de mercurio, posiblemente aquí, habiendo unas resistencias periféricas por la vasoconstricción, estamos poniendo el ejemplo de la vasoconstricción, pero esto sucede con cualquier causa que nos aumente las resistencias periféricas. Si esas resistencias aumentaron a 100, posiblemente el ventrículo izquierdo se va a contraer con una fuerza alrededor de 160 milímetros de mercurio. Hay por ahí un índice del cual hablaremos eh, posteriormente en este mismo video quizá, que es el índice de Lian,
el índice de Camille Lian, que era un militar francés, que ideó este índice, del cual, insisto, hablaremos, para calcular cuál era la fuerza de contracción que debía tener el ventrículo izquierdo para compensar la elevación o la disminución de las resistencias periféricas, es decir, para que la perfusión, es decir, de irrigación sanguínea de todo el cuerpo, siguiera siendo adecuada. Si aumentaban las resistencias periféricas, ya sea por aumento del volumen sanguíneo, por arterioesclerosis del tipo que fuera o por vasoconstricción, en compensación el ventrículo izquierdo, ¿con qué fuerza tendría que contraerse? En eso consiste el índice de Lian, del cual hablaremos en las siguientes láminas. Bien, esta es la tercera de las más importantes causas de aumento de las resistencias periféricas. Ahora, ¿por qué se puede dar vasoconstricción? Pues hay múltiples causas. Dice, al contraerse el músculo liso de la pared arterial, esta pared se engrosa y su luz disminuye, lo que acabamos de explicar, lo que en consecuencia aumenta las resistencias periféricas. ¿Por qué puede aumentar o por qué puede generarse vasoconstricción? Pues puede generarse por liberación de endotelinas, que son sobre todo la endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor, que como su nombre lo dice, liberado por el endotelio. Las catecolaminas y el cortisol. Las catecolaminas son la noradrenalina y la adrenalina, y el cortisol, ya saben ustedes, es una hormona responsable de muchas cosas en nuestro organismo, entre ellas del ciclo del sueño y la vigilia, y se lleva muy bien con las catecolaminas, es decir, cuando aumenta uno, aumentan las otras, y tienen efectos vasoconstrictores. Y por otro lado está la angiotensina 2, que habrá que revisar lo que es el ciclo renina, angiotensina, aldosterona. Que lo revisaremos cuando hablemos de hipertensión arterial. Bien, estas son las causas de aumento de la presión diastólica, aumento de la postcarga, aumento de las resistencias periféricas. La presión sistólica generalmente aumenta en consecuencia a esta elevación de las resistencias periféricas, como se les dije ahorita. Al aumentar las resistencias periféricas, el ventrículo izquierdo batalla para expulsar su fracción de eyección, y esa fuerza extra que tiene que generar el ventrículo izquierdo para eyectar la sangre deriva de la ley de Frank-Starling, deriva del estiramiento de sus fibras musculares. Afortunadamente el ventrículo izquierdo pues compensa, se contrae con más fuerza, y pues ya, aunque las resistencias periféricas estén elevadas, mientras el ventrículo izquierdo esté compensando, pues no habrá sintomatología. Por eso es, como lo veremos más adelante, que la hipertensión arterial se le conoce como el asesino silencioso, porque muchas veces hay individuos hipertensos que no saben que son hipertensos, y no saben que son hipertensos porque su ventrículo izquierdo durante años puede estar compensando esa elevación de las resistencias periféricas, y por lo tanto no sienten nada. Y cuando llegan a sentir algo, muchas veces debutan con un ictus o infarto cerebral, o debutan con un infarto agudo del miocardio, o debutan con insuficiencia renal, entre otras cosas. Por eso es que es tan importante clínicamente tomarle la presión arterial a todo individuo de los 18 años en adelante, independientemente de la causa por la que vaya a consulta. Bien, con eso terminamos el capítulo de las causas principales de elevación de las resistencias periféricas. Y recuerden, las resistencias periféricas representan la presión diastólica,
la presión sistólica se elevará en consecuencia por el aumento de la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo al aumentar su precarga ante este aumento de la presión diastólica. Bien, aquí vamos a dejar este video. Vamos a hablar en los siguientes un poquito de tensiometría, de la historia de la tensiometría, y hablaremos, creo que es un tema interesante, del índice de Lian, y para finalizar las técnicas de toma de la presión arterial, concluyendo con el tema de hipertensión arterial. Ok, aquí dejamos este video. Muchas gracias.